Un millonario se casó con una mujer pobre solo por un acuerdo comercial, seguro de que todo estaba bajo control, pero en su aniversario, ella le hizo una confesión que lo dejó completamente sin palabras. ¿Qué harías si te dijeran que el amor es solo un contrato? Esa era la realidad que Christopher Hayes, un magnate de los negocios en Estados Unidos, había aceptado como verdad inmutable. Desde pequeño había aprendido que la vida estaba compuesta por transacciones, donde las emociones eran solo un estorbo en un mundo regido por números y acuerdos. Sin embargo, el destino se burlaría de su lógica implacable, llevándolo a un camino donde el amor y los compromisos se entrelazarían de maneras que nunca había anticipado. Christopher era un hombre de éxito, conocido por su astucia en el mundo corporativo, donde cada movimiento era calculado y cada decisión una estrategia. Pero detrás de esa fachada de poder y control se escondía un hombre vulnerable, marcado por la soledad y el miedo a abrir su corazón. Había crecido en una familia que valoraba más la riqueza que las relaciones, y su infancia estuvo plagada de expectativas que lo empujaron a ser el mejor, a demostrar su valía a través de logros materiales. Sin embargo, en el fondo, Christopher anhelaba algo más, un verdadero sentido de conexión, un amor genuino que le permitiera ser vulnerable sin temor a ser juzgado. La vida de Christopher dio un giro inesperado cuando su empresa se enfrentó a una fusión crucial. Para asegurar el éxito del trato, aceptó un matrimonio arreglado con Julia Bennett, una joven de orígenes humildes. Julia, con su historia complicada y su vínculo con la familia de su socio comercial, se convirtió en la clave para la fusión que podría elevar a Christopher a nuevas alturas en el mundo empresarial. Para él, casarse era simplemente un trámite, una transacción más en su larga lista de acuerdos. No le importaba su pasado ni sus sentimientos. Lo único que deseaba era que ella cumpliera su parte del trato. Sin embargo, Julia era diferente a cualquier mujer que Christopher había conocido. Con su carácter fuerte y su honestidad desarmante, comenzó a desafiar todo lo que él creía saber sobre el matrimonio y las relaciones humanas. A medida que compartían su vida, Christopher se encontró inexplicablemente atraído por ella, aunque se negaba a admitirlo. Julia no era solo una esposa de apariencia, era una mujer con sueños, aspiraciones y una historia que resonaba con la lucha y el sacrificio. Había crecido en un ambiente donde cada día era una batalla, y su deseo de salir adelante la impulsaba a buscar oportunidades en un mundo que a menudo la subestimaba. El entorno que rodeaba a Christopher y Julia era hostil y competitivo. En el mundo de los negocios, donde la traición y la ambición eran moneda corriente, ambos se enfrentaban a desafíos que ponían a prueba no solo su relación, sino también sus propias identidades. Mientras Christopher se sumergía en un océano de contratos y alianzas estratégicas, Julia luchaba por ser vista y escuchada en un mundo que la consideraba inferior por su estatus económico. Esa lucha constante reflejaba un conflicto más profundo, una batalla entre lo material y lo emocional, entre lo que se esperaba de ellos y lo que realmente deseaban. El verdadero desafío llegó con la llegada de su primer aniversario. Julia, con lágrimas en los ojos, reveló un secreto que cambiaría el rumbo de su historia. No había aceptado el matrimonio por la fusión de empresas, sino por una razón mucho más profunda y desgarradora que Christopher jamás habría imaginado. Esta revelación lo dejó en shock, forzándolo a confrontar la verdad sobre sus propias emociones y a cuestionar si su vida había sido solo una serie de acuerdos vacíos. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Por primera vez, Christopher debía tomar una decisión que no estaba basada en contratos, sino en lo que realmente sentía su corazón. A medida que la historia de Christopher y Julia se desarrolla, se entrelazan temas de amor, orgullo y segundas oportunidades. La vulnerabilidad de Julia frente a las adversidades sociales y económicas, y la lucha interna de Christopher entre su ambición y su deseo de amor verdadero, crean un ambiente cargado de tensión emocional. Cada uno de ellos debe enfrentarse a sus demonios internos, y la relación que habían construido sobre la base de un contrato se convierte en un espejo de sus propias inseguridades y deseos.
La revelación de Julia actúa como un catalizador que transforma su relación. Christopher, quien había vivido en un mundo donde las emociones eran vistas como un lujo, se ve obligado a reevaluar su vida y a abrir su corazón. El camino no será fácil. Las cicatrices del pasado y las expectativas del futuro se ciernen sobre ellos como sombras amenazantes. A medida que se aventuran en este nuevo terreno emocional, ambos deben decidir si están dispuestos a luchar por un amor que desafía la lógica y el pragmatismo que siempre habían conocido. La historia de Christopher y Julia es un viaje hacia la redención, la autenticidad y el descubrimiento de lo que realmente significa amar y ser amado. En un mundo donde el amor a menudo se reduce a un acuerdo, ellos se enfrentan a la realidad de que las relaciones más valiosas no se construyen con dinero, sino con honestidad, vulnerabilidad y un deseo genuino de conectar con el otro. A través de su lucha, el lector se verá invitado a reflexionar sobre sus propias creencias y la naturaleza del amor verdadero, cuestionando si, al final, el corazón puede prevalecer sobre cualquier contrato. El primer año de matrimonio entre Christopher y Julia transcurrió en medio de una aparente armonía, pero bajo la superficie, las tensiones comenzaban a emerger. La fusión empresarial había sido un éxito rotundo, catapultando a Christopher a nuevas alturas en su carrera. Sin embargo, cada ascenso en el mundo corporativo venía acompañado de un precio, y él pronto se dio cuenta de que el costo de su éxito era la distancia emocional entre él y Julia. Mientras Christopher se sumergía cada vez más en su trabajo, las horas en la oficina se extendían al caer la noche. Las llamadas interminables y las reuniones le dejaban poco espacio para la intimidad. Julia, por su parte, se sentía cada vez más sola, atrapada en un mundo donde su voz y sus sueños parecían desvanecerse. A pesar de su inteligencia y determinación, la presión de ser la esposa del magnate la hacía sentir como una sombra, una figura decorativa en un mundo de hombres poderosos. Un día, mientras revisaba unos documentos en casa, encontró un viejo álbum de fotos que la llevó a recordar su vida antes del matrimonio. Las imágenes de su infancia, de su madre luchando y de sus amigos de la escuela, la hicieron sentir nostálgica y a la vez frustrada. Fue en medio de esta introspección que decidió asistir a un evento de networking en la comunidad. Allí conoció a Clara, una activista social que luchaba por los derechos de las mujeres en el ámbito empresarial. Clara, con su carisma y su pasión, representaba todo lo que Julia anhelaba ser, una voz fuerte en medio del silencio. Las dos mujeres comenzaron a hablar, y Julia se sintió atraída por su energía. Sin embargo, a medida que su amistad florecía, comenzaron a surgir tensiones. Clara no podía entender por qué Julia elegía permanecer en un matrimonio que parecía tan frío y calculado. El amor no debería ser un contrato, decía Clara, desafiando a Julia a reconsiderar su situación. Mientras tanto, Christopher enfrentaba sus propios fantasmas. La presión de su éxito lo llevó a asumir riesgos más grandes en el negocio, lo que lo hizo vulnerar su posición. De repente, un competidor, un viejo amigo convertido en rival, lanzó un ataque directo contra su empresa, buscando debilitar su imagen y socavar su credibilidad. En medio de este caos, Christopher se sintió acorralado, y la soledad que había sentido toda su vida se intensificó. Se dio cuenta de que las relaciones que había construido en el mundo empresarial eran más frágiles de lo que había creído. El apoyo que había considerado inquebrantable se desmoronó, dejándolo expuesto y vulnerable. La situación se complicó aún más cuando Julia, sintiéndose cada vez más atrapada, decidió hablar con Christopher sobre su creciente amistad con Clara y su deseo de involucrarse en causas sociales. «Quiero ser más que una esposa en un contrato», le dijo, su voz temblando. «Quiero ser parte de algo que realmente importa». Christopher, confundido y herido por la revelación, se sintió desbordado. La idea de que Julia pudiera encontrar propósito fuera de su relación lo hizo cuestionar su propio valor y su capacidad para satisfacer las necesidades emocionales de su esposa. La tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. En una acalorada discusión, Julia le arrojó a la cara su falta de compromiso emocional
y su incapacidad para ver más allá de los números y los contratos. No puedo seguir viviendo en un mundo donde el amor se mide en transacciones, exclamó, su voz llena de dolor y frustración. Christopher, a su vez, se sintió atacado y defensivo. ¿Acaso no hemos logrado lo que queríamos? ¿No es eso lo que importa? Respondió, incapaz de ver más allá de la lógica que había regido su vida. El momento se volvió un punto de inflexión en su relación. Ambos se dieron cuenta de que habían estado operando bajo un entendimiento mutuo que no era suficiente para sostener una conexión real. En su lucha por el éxito, habían perdido de vista lo que significaba ser verdaderamente vulnerables, el uno con el otro. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Julia. El amor no debería ser un contrato. A medida que las semanas pasaron, Julia comenzó a asistir a más eventos y se unió a un grupo de mujeres emprendedoras. Con cada encuentro su confianza creció, y su deseo de encontrar su voz se intensificó. Comenzó a emprender pequeños proyectos que reflejaban su pasión por el empoderamiento femenino. Sin embargo, cada paso que daba hacia su independencia también mostraba la distancia creciente entre ella y Christopher. Él, por su parte, se vio atrapado entre el deseo de apoyar a su esposa y el miedo de perderla. Las noches se llenaron de silencios incómodos y miradas ausentes, creando un abismo que parecía insuperable. La llegada de un nuevo competidor en el mercado complicó aún más las cosas para Christopher. Un antiguo amigo, ahora rival, había comenzado a socavar su reputación. Las críticas comenzaron a circular y la presión se intensificó. En una reunión crucial, donde la imagen de su empresa estaba en juego, Christopher sintió la presión de demostrar que aún era digno de su posición. A medida que la tensión aumentaba, se sintió abrumado, como si estuviera a punto de perder todo lo que había construido. Esa noche, después de una reunión particularmente intensa, llegó a casa y encontró a Julia sentada en el sofá, rodeada de folletos sobre su nuevo proyecto. ¿Por qué no me dijiste que te estabas involucrando en esto?, preguntó Christopher, su voz llena de incredulidad. Porque no quiero que me veas como una extensión de tu éxito, respondió Julia, sus ojos fijos en él. Quiero que me veas como una persona con mis propias metas y sueños. Esa noche, la conversación se tornó en un enfrentamiento emocional, donde ambos comenzaron a desnudarse de sus miedos y anhelos más profundos. El conflicto interno de Christopher se intensificó cuando se dio cuenta de que su vida se había convertido en una serie de decisiones pragmáticas, sin espacio para lo que realmente deseaba. La idea de perder a Julia lo aterrorizaba. A medida que su relación se desmoronaba, su vida profesional también se tambaleaba. La presión de su rival y la distancia emocional con Julia lo llevaron a un punto de quiebre. En un instante de desesperación, tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a Clara, buscando consejo y apoyo, sin darse cuenta de que esa elección podría profundizar aún más la brecha entre él y Julia. Mientras tanto, Julia, empoderada por su nueva amistad y su creciente independencia, se encontró en una encrucijada. La presión de su matrimonio y el deseo de ser fiel a sí misma la llevaron a cuestionar si el amor que había construido con Christopher era suficiente para sostenerla. En su búsqueda por la autenticidad, tuvo que confrontar sus propios miedos y desilusiones. La lucha interna de Julia por equilibrar su amor por Christopher y su deseo de ser vista como algo más que un contrato, la llevó a una profunda reflexión sobre lo que realmente quería en la vida. Ambos se encontraron atrapados en un ciclo de miedo y anhelo, donde el amor luchaba por abrirse paso entre las expectativas y las inseguridades que habían construido a lo largo de los años. Con cada obstáculo que enfrentaban, la conexión emocional se ponía a prueba, desafiando sus creencias y obligándolos a replantear lo que significaba amar y ser amado en un mundo que parecía haber olvidado la esencia de la vulnerabilidad. A medida que el tiempo avanzaba, la pregunta fundamental seguía resonando en sus corazones. ¿Podrían superar las barreras que habían construido y encontrar una conexión auténtica en medio del caos que rodeaba sus vidas? La vida de Julia se tornó cada vez más compleja a medida que se sumergía en su nuevo proyecto. La amistad con Clara, que en un principio le había brindado confianza y propósito,
comenzó a verse amenazada por la creciente presión y las expectativas que ambas se imponían. Clara, impulsada por su deseo de empoderar a las mujeres, propuso organizar un gran evento de recaudación de fondos para una causa que beneficiaba a mujeres emprendedoras. Julia, entusiasmada, se ofreció como coorganizadora, pero rápidamente se dio cuenta de que el evento exigía más tiempo y energía de lo que había anticipado. A medida que la fecha se acercaba, las tensiones comenzaron a surgir entre las dos amigas. Clara, con su carácter fuerte y su enfoque decidido, no dudaba en desafiar a Julia a tomar decisiones audaces, a veces sin considerar la carga emocional que esto suponía. No puedes tener miedo de brillar, Julia. La gente necesita verte destacarte, insistía Clara, mientras Julia se sentía cada vez más abrumada por la presión de demostrar su valía. La inseguridad y la ansiedad se apoderaron de ella y comenzó a cuestionar su capacidad para enfrentar la magnitud del evento. En medio de este caos, Christopher se encontraba en una encrucijada similar. La competencia con su antiguo amigo se intensificó, y las críticas hacia su empresa empezaron a afectar su reputación. En una reunión con inversores clave, se sintió acorralado, como si cada palabra que pronunciara pudiera destrozar todo lo que había construido. La ansiedad lo llevó a buscar consuelo en la botella, una elección que nunca había considerado en su vida. Al llegar a casa, después de un día agotador, se encontró con una Julia visiblemente estresada, rodeada de papeles y listas de tareas interminables. «Lo siento, estoy tan ocupada», se disculpó Julia, pero el tono de su voz revelaba la frustración acumulada. Christopher, sintiéndose cada vez más relegado y sin apoyo emocional, intentó acercarse a ella, pero sus intentos fueron en vano. «¿Por qué no puedes dejarme en paz con esto?», le lanzó Julia, sintiendo que el peso de sus responsabilidades la ahogaba. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que el caos que los rodeaba había comenzado a afectar no solo sus vidas profesionales, sino también su relación, llevándolos a una espiral de aislamiento y desconfianza. Mientras tanto, Clara, en su afán por hacer que Julia destacara, comenzó a criticar a Christopher. «No entiendo por qué sigues con él. Te está frenando», decía, provocando un dilema en el corazón de Julia. La lealtad hacia su amigo y su creciente deseo de ser independiente entraron en conflicto, y cada vez que Clara mencionaba a Christopher, Julia sentía que su mundo se tambaleaba. Esa tensión también comenzó a reflejarse en su trabajo, donde las decisiones que tomaba parecían estar cargadas de un peso emocional que nunca había experimentado. En una noche particularmente difícil, Julia se encontró sola en su habitación, rodeada de documentos y con la mente llena de dudas. La voz de Clara resonaba en su cabeza, instándola a dejar atrás lo que la mantenía estancada. Al mismo tiempo, los recuerdos de momentos felices con Christopher la invadieron. En un acto de desesperación, decidió llamar a Clara, y en medio de una conversación llena de emociones, expresó su deseo de renunciar al evento. «No puedo más, Clara. Necesito tiempo para mí», admitió, sintiendo que la presión había alcanzado un punto crítico. La reacción de Clara fue de sorpresa y decepción. «¿Cómo puedes rendirte justo cuando las cosas están comenzando a despegar? Esto es tu oportunidad», le dijo, y esas palabras resonaron en Julia como un eco de sus propias dudas. La conversación finalizó con un silencio tenso, y Julia se sintió atrapada entre sus dos mundos, el de la amistad y el de su matrimonio. La semana siguiente, el estrés acumulado comenzó a manifestarse en síntomas físicos. Julia se despertaba con dolores de cabeza constantes y una sensación de agotamiento que la seguía durante todo el día. A pesar de su desánimo, una parte de ella sabía que debía hablar con Christopher, pero la idea de abrirse a él le resultaba aterradora. La última discusión aún pesaba en el aire, como un recordatorio constante de su incapacidad para comunicarse de manera efectiva. Por su parte, Christopher, sintiendo el vacío en su hogar, buscó consuelo en su trabajo, sin darse cuenta de que estaba repitiendo el mismo ciclo que había llevado a su relación al borde del abismo. Mientras lidiaba con los ataques de su competidor, se encontró en una reunión con inversionistas que cuestionaban su liderazgo. Las críticas, como dagas, atravesaron su orgullo,
y en un momento de debilidad, se dejó llevar por la desesperación. «No tengo por qué justificarme frente a ustedes», gritó, dejando a todos boquiabiertos. Esa explosión de ira lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida, y en su corazón sintió que la única persona que realmente lo conocía era Julia. La conexión entre ellos se volvió más frágil, y la distancia emocional se hacía cada vez más evidente. En un intento por reconectar, Christopher decidió sorprender a Julia con una cena romántica, pero su plan se desmoronó cuando se dio cuenta de que ella había hecho planes con Clara para trabajar en el evento. Esa noche, mientras él la esperaba, se sintió más solo que nunca, como si su matrimonio estuviera desmoronándose ante sus ojos. La idea de perderla se convirtió en una pesadilla recurrente. A medida que los días pasaban, ambos se encontraron en un ciclo de autocrítica y desesperación. Julia, sintiendo el peso de sus sueños y ambiciones, comenzó a cuestionar si su amor por Christopher era suficiente para mantenerse unida a él. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «No te conformes con menos de lo que mereces». Sin embargo, había una parte de ella que aún anhelaba la conexión que habían compartido. La presión de la vida profesional de ambos los llevó a un punto de quiebre. En medio de una crisis, Julia experimentó un momento de lucidez. En una reunión con un grupo de mujeres emprendedoras, una oradora invitada habló sobre la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. Las palabras de la mujer resonaron profundamente en Julia, quien se dio cuenta de que había estado tratando de ser fuerte y autosuficiente, cuando en realidad necesitaba ser honesta sobre sus luchas. Inspirada por esta revelación, decidió que era hora de hablar con Christopher. Pero antes de que pudiera hacerlo, un nuevo giro inesperado se presentó. Clara, en su afán por ayudar a Julia, decidió que era hora de confrontar a Christopher. En una discusión acalorada, Clara le exigió que dejara de obstaculizar el crecimiento de Julia y que se responsabilizara de su parte en la situación. Este encuentro inesperado desató una serie de eventos que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras Julia esperaba ansiosamente el desenlace de esa confrontación, se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, debía tomar decisiones que reflejaran sus verdaderos deseos y anhelos. La lucha entre sus ambiciones y su amor por Christopher había llegado a un punto crucial, y en ese momento de profunda reflexión, comprendió que el camino hacia la autenticidad requeriría valentía y una apertura a la vulnerabilidad, tanto para ella como para su esposo. Las preguntas que una vez parecían inalcanzables, ahora se convertían en un eco constante en su mente. ¿Podría realmente dar el salto hacia la independencia sin perderse a sí misma? ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y encontrar un equilibrio entre su amor por Christopher y su deseo de ser vista y escuchada? La respuesta a estas preguntas definiría el futuro de su relación y el rumbo de sus vidas, un camino que se estaba preparando para tomar un giro inesperado y transformador. La noche estaba en calma, pero en el corazón de Julia, la tormenta de emociones rugía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Mientras esperaba noticias de la confrontación entre Clara y Christopher, su mente estaba llena de imágenes de lo que podría suceder. Unos minutos se sintieron como horas, hasta que finalmente el teléfono sonó. Era Clara, pero no había en su voz el tono habitual de determinación. En cambio, había una fragilidad que hizo que el corazón de Julia se detuviera. «Julia, necesito que vengas». Es sobre Christopher», dijo Clara, con un hilo de voz que apenas lograba contener las lágrimas. En ese instante, una sensación de pavor se apoderó de Julia. Sin pensarlo, salió de su casa y se dirigió al lugar donde Clara le había indicado. A medida que caminaba, su mente se llenó de temores. ¿Qué habría sucedido? ¿Había Christopher estado involucrado en algún accidente? ¿O quizás la conversación había escalado de tal manera que la amistad entre ellos se había roto para siempre? Al llegar vio a Clara sentada en un banco del parque, con la mirada perdida en el vacío. Julia se acercó, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. «¿Qué pasó?», preguntó sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el estómago. Clara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Christopher tuvo un accidente de coche»,
Está en el hospital, respondió, y esas palabras se sintieron como un balde de agua fría arrojado sobre ella. Julia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El miedo, la culpa y la tristeza se entrelazaron en su pecho, convirtiéndose en una mezcla abrumadora. ¿Está bien? ¿Está consciente?, preguntó Julia, su voz temblando. Clara asintió, pero el dolor en sus ojos era evidente. No lo sé, Julia. Tienes que ir a verlo. Necesitas saber que estás allí. Sin dudarlo, Julia se apresuró al hospital, su mente llena de pensamientos confusos. A medida que se acercaba a la sala de emergencias, recordó las discusiones, las tensiones, los reproches. Pero en ese momento, todo eso se desvaneció. Lo único que importaba era Christopher y su bienestar. En su interior, una chispa de claridad comenzó a formarse. Este evento, tan trágico y transformador, la obligaba a reevaluar todo lo que había estado sucediendo en su vida. Al entrar a la sala de hospital, encontró a Christopher acostado en una cama, con un vendaje en la cabeza y los ojos cerrados. Su corazón se rompió al verlo así, vulnerable y herido. Se acercó, tomando su mano entre las suyas, sintiendo cómo la calidez de su piel contrastaba con la frialdad del entorno. En ese momento, una ola de emociones la invadió. El amor que sentía por él, el arrepentimiento por no haber estado más presente y la desesperación por el miedo a perderlo. Christopher abrió los ojos lentamente y al verla, una expresión de alivio cruzó su rostro. «Julia», murmuró, su voz apenas audible. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las discusiones, las inseguridades, las expectativas se desvanecieron, dejando solo un profundo deseo de conexión. «Lo siento por todo», dijo Julia, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Lo siento por no haber estado ahí para ti». Christopher, a pesar de su dolor, sonrió débilmente. «No te preocupes por eso ahora. Lo que importa es que estás aquí», respondió. En esa sala fría y estéril, ambos comprendieron que la vida era demasiado frágil como para dejar que las pequeñas disputas y los malentendidos definieran su relación. Los días siguientes fueron difíciles, pero también reveladores. Mientras Christopher se recuperaba, Julia se dedicó a cuidarlo, y en ese proceso, ambos comenzaron a abrirse el uno al otro de maneras que nunca habían hecho antes. Hablaron sobre sus miedos, sus sueños y la presión que sentían en sus respectivas vidas. En esas charlas, Julia se dio cuenta de que su deseo de ser vista y escuchada no era solo una necesidad individual, sino una parte fundamental de su relación. La experiencia de la enfermedad de Christopher se convirtió en un catalizador para el cambio. Julia decidió que debía encontrar un equilibrio entre su ambición y su vida personal. Comprendió que no tenía que elegir entre Clara y Christopher, sino que podía encontrar una manera de integrar ambas partes de su vida. Se comprometió a hablar con Clara sobre sus sentimientos y a establecer límites saludables, mientras que al mismo tiempo se comprometía a ser un apoyo para Christopher en su camino hacia la recuperación. El momento de claridad que había experimentado en el hospital la llevó a reafirmar su decisión de continuar con el evento de recaudación de fondos, pero esta vez lo haría a su manera. En vez de dejar que las expectativas de Clara la abrumaran, Julia decidió que se enfocaría en crear algo que realmente resonara con su visión de empoderar a las mujeres, pero sin sacrificar su bienestar emocional. El evento se convirtió en una plataforma para que Julia hablara sobre la importancia de la vulnerabilidad en la vida profesional y personal, una lección que había aprendido a través de su propia lucha. Mientras se preparaba para la presentación, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. No solo estaba allí para recaudar fondos, sino también para compartir su historia, su viaje hacia la autenticidad y la importancia de la conexión humana. El día del evento, la sala estaba llena de mujeres inspiradoras, cada una con sus propias historias de lucha y triunfo. Cuando Julia subió al escenario, su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, sentía una profunda determinación. Comenzó a hablar, no solo sobre el emprendimiento y el empoderamiento, sino sobre la vulnerabilidad, el amor y la importancia de ser honestas con nosotras mismas. Al final de su discurso, Julia se sintió liberada.
No solo había compartido su historia, sino que había reafirmado su conexión con Christopher y Clara, eligiendo ser honesta acerca de sus necesidades y deseos. Esa noche, el evento fue más que un éxito en términos de recaudación de fondos. Se convirtió en un punto de inflexión en su vida, un nuevo comienzo. Mientras miraba a la audiencia, Julia comprendió que la verdadera fortaleza no residía en ser perfecta o en cumplir con las expectativas de los demás, sino en ser auténtica, en abrazar sus imperfecciones y en ser capaz de pedir ayuda cuando más lo necesitaba. En ese momento, no solo encontró su voz, sino que también se comprometió a ser más consciente de sus relaciones y a valorar la conexión sobre la competencia. A partir de entonces, la vida de Julia comenzó a cambiar de manera significativa. La amistad con Clara se fortaleció a medida que ambas aprendieron a comunicarse con mayor claridad y empatía. Y con Christopher, su relación se volvió más profunda y sincera, construyendo un espacio donde ambos podían ser vulnerables sin temor a ser juzgados. El accidente se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de las decisiones que tomamos. Julia había aprendido que, a veces, una crisis puede ser el catalizador que necesitamos para reevaluar lo que realmente importa. Y en su caso, eso significaba priorizar su bienestar emocional y el de aquellos a quienes amaba. Con el tiempo, Julia se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad no sería siempre fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Había encontrado su voz, y ahora sabía que era capaz de brillar sin importar las circunstancias. En lugar de temer a la presión y las expectativas, eligió abrazar su verdad, creando un futuro donde su luz pudiera brillar con todo su esplendor. La calma que había llegado tras el evento de recaudación de fondos pronto comenzó a desmoronarse. Julia se encontraba en un punto de inflexión, sintiendo la presión de lo que vendría. Las semanas transcurrieron y, aunque había encontrado un camino hacia la autenticidad, la sombra de la confrontación con Christopher y Clara se cernía sobre ella. Había una tensión latente en el aire, un impulso hacia un desenlace inevitable que Julia no podía ignorar. Clara había estado distante desde el evento. Aunque habían logrado establecer una comunicación más honesta, algo en el aire sugería que no todo estaba resuelto. Julia se dio cuenta de que había algo más profundo que necesitaba ser confrontado. La herida que había dejado el accidente de Christopher no solo había afectado su relación con él, sino que también había abierto viejas rencillas entre las amigas. Julia sabía que debía abordar esto, pero la idea de hacerlo la llenaba de dudas y ansiedad. Un día, mientras se preparaba para salir a caminar, recibió un mensaje de Clara. Necesitamos hablar. Es sobre Christopher. El corazón de Julia se hundió. Sintió que el mundo se acortaba a su alrededor, como si el aire se volviera espeso e irrespirable, pero sabía que no podía evitarlo. La conversación que había estado postergando se acercaba a pasos agigantados. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, Clara estaba sentada en una mesa, mirando por la ventana. Su expresión era grave y Julia sintió una punzada de dolor por la amiga que alguna vez había sido su confidente. Se sentó frente a ella, buscando en su interior el coraje necesario para enfrentar la situación. ¿Qué sucede?, preguntó Julia, tratando de mantener la calma en su voz. Clara la miró, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y tristeza. Siento que todo ha cambiado desde el accidente. No sé si podré seguir adelante con esto. Con nosotros, dijo, haciendo un gesto hacia el ambiente que las rodeaba. Siento que te he perdido. Julia sintió una oleada de emociones. No me has perdido. He estado aquí, tratando de encontrar el equilibrio entre lo que quiero y lo que necesita Christopher, respondió, esforzándose por ser honesta. Pero también necesito que estés aquí conmigo. No quiero que esto nos separe. Las palabras de Julia resonaron en el aire, creando un momento de tensión palpable entre las dos. Clara miró hacia abajo, claramente luchando con sus propios sentimientos. Es difícil, Julia. Christopher ha cambiado y yo no sé cómo encajar en esto. Me siento como si estuviera compitiendo por tu atención. La conversación se tornó más profunda, y mientras intercambiaban sus sentimientos,
Julia se dio cuenta de que había construido muros invisibles a su alrededor. La amistad que había compartido con Clara había sido desgastada por la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, Julia comenzó a encontrar su fuerza. Se dio cuenta de que ambas necesitaban reconocer sus inseguros sentimientos para poder sanar. Clara, no se trata de competir. Se trata de apoyarnos mutuamente, insistió Julia, sintiendo que su voz se volvía más firme. Christopher necesita nuestra ayuda, pero eso no significa que yo deba dejar de lado nuestra amistad. Te necesito a ti, como amiga y aliada. Las palabras de Julia resonaron en el corazón de Clara, y por un momento, el aire se llenó de esperanza. Sin embargo, el silencio que siguió estaba cargado de incertidumbre. Ambas sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestas a intentarlo. Aún así, el verdadero desafío estaba por venir. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Julia sintió un nudo en el estómago. La batalla interna que había estado librando se intensificó. Se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que se avecinaba. La idea de perder a Christopher, de perder a Clara, la llenaba de pavor. Pero en el fondo de su ser, sabía que el amor y la amistad eran más poderosos que el miedo. Decidida a enfrentar la situación con valor, Julia comenzó a preparar su mente y su corazón para la conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas. Sabía que debía ser honesta sobre sus sentimientos, pero también temía la reacción de Christopher. ¿Cómo reaccionaría al saber que sus inseguridades habían afectado tanto a su relación con Clara? La mañana siguiente, Julia decidió que era el momento de hablar con Christopher. Se dirigió al hospital, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de ella a cada paso. Al entrar a la habitación, vio a Christopher sentado en la cama, con una expresión pensativa. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, y Julia sintió que su corazón se aceleraba. «Hola», dijo ella, tratando de sonar tranquila. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, creo», respondió Christopher, pero su mirada se posó en el vacío, como si estuviera lidiando con sus propios demonios. Julia sintió una punzada en su pecho. Sabía que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por ella misma. «Christopher, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comenzó Julia, sintiendo que cada palabra era un desafío. «Se trata de Clara». Al pronunciar el nombre de su amiga, vio que Christopher se tensaba. «¿Qué pasa con ella?», preguntó, su voz un poco más dura de lo habitual. «Ambos hemos estado lidiando con todo esto de maneras diferentes», continuó Julia, sintiendo que el miedo se apoderaba de su voz. «No quiero que nuestra relación se vea afectada por la tensión que existe entre ustedes. Necesito que entiendas que Clara y yo somos amigas y que ella también se preocupa por ti». Christopher la miró, y en sus ojos había un destello de comprensión. «No sé cómo manejar esto, Julia. Me siento atrapado entre la amistad que tengo contigo y las inseguridades que siento respecto a Clara». «Es normal sentirse así», respondió Julia, sintiendo que las palabras comenzaban a fluir con más confianza. «Pero no podemos dejar que esto nos divida. Necesitamos encontrar una manera de apoyarnos mutuamente. La vida es demasiado corta para perder lo que realmente importa». La conversación fue intensa, pero a medida que avanzaba, Julia sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Ambos comenzaron a abrirse sobre sus miedos y expectativas, compartiendo sus sentimientos de inseguridad y la presión que sentían. En ese momento, Julia se dio cuenta de que habían estado construyendo muros en lugar de puentes y era hora de derribarlos. Justo cuando pensaba que habían llegado a un entendimiento, un evento inesperado interrumpió la calma. Clara entró en la habitación, con una expresión preocupada en su rostro. «Lo siento, no sabía que estabas aquí», se disculpó, pero Julia pudo ver que el nerviosismo la había invadido. «No, espera», dijo Julia, sintiendo que era crucial que Clara estuviera presente. «Esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Necesitamos abordar esto juntos». Las palabras de Julia resonaron en el aire, creando un ambiente de tensión palpable. Clara miró a Christopher, y por un momento el silencio se volvió abrumador. «No quiero ser un obstáculo entre ustedes», dijo Clara, su voz temblando.
Y yo no quiero que sientas que debes elegir entre nosotras, añadió Julia, sintiendo que su determinación se estaba consolidando. En ese instante, las tres almas se encontraron en un punto de quiebre, donde la vulnerabilidad se convirtió en una poderosa herramienta de conexión. Mientras las emociones se intensificaban, Julia se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación no solo dependía de las palabras, sino de la voluntad de abrirse y escuchar. Era un momento crucial, un punto de inflexión en sus vidas que podía llevar a la sanación o a la ruptura. La tensión en el aire se volvió eléctrica, y cada palabra que compartieron se sintió como una chispa que podía encender la llama de la reconciliación o consumirlas en la desesperación. Julia sabía que debía ser valiente y sincera. La vida les había enseñado lecciones duras, pero también les había dado una oportunidad para crecer. Con el corazón palpitante, Julia se preparó para enfrentar la confrontación final. Sabía que sería un camino lleno de desafíos, pero también estaba lista para luchar por lo que quería. Había aprendido que la verdadera fortaleza no radica solo en la resistencia, sino en la capacidad de conectar y ser auténtica. Estaba dispuesta a enfrentar sus miedos y abrirse a la posibilidad de una nueva vida, donde la amistad y el amor pudieran coexistir sin barreras. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de emociones y expectativas. Julia, Clara y Christopher estaban al borde de un precipicio emocional, cada uno con sus miedos y anhelos a flor de piel. Julia sabía que este era el momento decisivo, la confrontación que había estado evitando, pero que ahora no podía eludir. Necesitamos ser honestos, dijo Julia, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a todos. No podemos seguir así. Clara, tú también tienes que expresar lo que sientes. Y Christopher, tú necesitas escucharla. Clara se quedó en silencio, mirando a Julia con ojos que reflejaban tanto agradecimiento como miedo. Era evidente que la tensión entre ellos había alcanzado un punto crítico, y era ahora o nunca. Julia sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la presión del momento, sino también por la responsabilidad que sentía de ser el catalizador de esta conversación. Lo que pasó con el accidente cambió todo. Me siento culpable por no haber estado allí para ti, Christopher, comenzó Clara, su voz temblando. Pero también estoy confundida sobre mi lugar en tu vida. Siento que, de alguna manera, estoy compitiendo contigo, Julia, y no quiero eso. Christopher la miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. No es tu culpa, Clara. Todo esto es tan complicado. No sé cómo manejar las cosas ahora. Me siento perdido, confesó, su voz quebrándose. Julia sintió que el aire se volvía pesado, pero también que había una chispa de esperanza en la vulnerabilidad que ambos estaban mostrando. Había llegado el momento de aplicar las lecciones que había aprendido en su camino. La importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. Nos hemos estado haciendo daño sin querer, dijo Julia, tomando una respiración profunda. Christopher, Clara, ambos son importantes para mí. No quiero que esta situación nos separe. Necesitamos encontrar una manera de apoyarnos, no de enfrentarnos. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Julia podía sentir la ansiedad en el aire. Era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Comencemos por ser honestos acerca de nuestros miedos, sugirió Julia. Christopher, ¿qué es lo que realmente sientes respecto a Clara y a nuestra amistad? Y Clara, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia Christopher y hacia mí? Este es el momento de abrirnos, de dejar de lado el miedo y ser vulnerables. Ambos la miraron, y por un instante, el silencio se hizo abrumador. Era un silencio lleno de posibilidades, pero también de temor. Julia sintió que sus palabras flotaban en el aire, como un ancla que podía unirlos o hundirlos. A medida que la tensión aumentaba, se dio cuenta de que no solo estaban luchando con sus emociones, sino también con la necesidad de ser vistos y escuchados. Me asusta perder nuestra amistad, admitió Christopher, su voz llena de sinceridad. No quiero que te sientas atrapada entre nosotras. Pero también tengo miedo de que Clara se aleje, de que todo esto se vuelva insostenible. Yo también tengo miedo,
interrumpió Clara, sus ojos brillando con lágrimas. Temo que mi relación contigo, Julia, se vea afectada por lo que siente Christopher. Siempre he valorado nuestra amistad, y no quiero que esto nos destruya. Las palabras fluyeron entre ellos, una corriente de vulnerabilidad que parecía unir sus corazones. Julia sintió que el ambiente se iluminaba con la sinceridad que estaban compartiendo. Era como si, al abrirse, estuvieran despojándose de las capas de miedo que los habían mantenido separados. Quizás deberíamos intentar entendernos como un grupo, no como enemigos, propuso Julia, sintiendo que la energía en la habitación comenzaba a cambiar. Podemos ser un equipo. Todos hemos pasado por esto juntos, y es hora de dejar atrás las rivalidades. El rostro de Christopher se iluminó por un momento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos sanar y seguir adelante? Empezando por hablar, dijo Julia con determinación, por reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, y que, aunque hay dolor, también hay amor y amistad. Necesitamos construir puentes, no muros. La conversación continuó, y a medida que compartían más, Julia sintió que las tensiones se comenzaban a disolver. Cada confesión, cada palabra, era como una gota de lluvia que caía sobre el terreno seco de su amistad, nutriéndolo y dándole vida nuevamente. La vulnerabilidad que habían mostrado se convirtió en una fuente de fortaleza, un recordatorio de que estaban juntos en esto. Pero, de repente, el ambiente cambió una vez más. Una sombra cruzó el rostro de Christopher, y Julia sintió que el aire se volvía a espesar. Pero, ¿y si no podemos arreglarlo? ¿Y si esto es el final? Preguntó, su voz llena de un miedo palpable. Eso no puede ser una opción, dijo Julia con firmeza, sintiendo que era su momento de brillar. Hemos aprendido tanto en este proceso. La vida nos ha enseñado que el amor y la amistad requieren esfuerzo y que debemos luchar por lo que valoramos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. El momento de mayor tensión llegó cuando Christopher, visiblemente afectado, se quedó en silencio. Clara, temblando, miró a Julia, buscando respuestas. Julia sintió un nudo en su estómago, pero supo que debía ser el faro de luz en esa tormenta. Christopher, lo que más importa es que estamos aquí, juntos, dijo Julia, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió a sí misma. No importa lo que el futuro nos depare, lo que importa es cómo enfrentamos este momento. Si caemos, que sea juntos. Si sanamos, que sea juntos. Las palabras de Julia resonaron en el aire, y en ese instante sintió que había dado un paso decisivo hacia la resolución del conflicto. Había aprendido que su verdadero poder residía en su capacidad para conectar y ser auténtica. Era el momento de la reconstrucción, de la creación de un nuevo camino que abriera la puerta a una amistad renovada. Los tres se miraron, y por primera vez, una sensación de esperanza comenzó a llenar la habitación. Las lágrimas de Clara, los temores de Christopher y la determinación de Julia se entrelazaron en un momento de conexión genuina. Era un nuevo comienzo, un punto de quiebre que marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Así, el clímax de su historia se convirtió en un acto de resistencia, un compromiso de sanar y de apoyarse mutuamente. Julia había enfrentado su mayor desafío, el miedo a perder a las personas que más amaba. Pero, a través de la honestidad, la vulnerabilidad y el amor, había logrado transformar esa incertidumbre en una oportunidad de crecimiento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando la habitación con un cálido resplandor, Julia se sintió en paz. Habían enfrentado el conflicto, y aunque el camino hacia la reconciliación aún sería largo, habían dado el primer paso juntos. La amistad, una vez frágil, ahora se sentía más fuerte que nunca. La atmósfera en la habitación se había transformado de un campo de batalla emocional a un refugio de vulnerabilidad compartida. A medida que las palabras fluyeron entre Julia, Clara y Christopher, cada uno se dio cuenta de que había un camino por delante, uno que no estaban obligados a recorrer solos. La conversación, aunque intensa, había sido liberadora, y la conexión que habían forjado era palpable.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de crecimiento. Julia, al enfrentar su miedo de perder a sus amigos, se dio cuenta de que la honestidad y la vulnerabilidad eran sus mejores aliadas. Comenzó a buscar momentos de conexión genuina con Clara y Christopher, organizando reuniones semanales donde podían hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. En estas charlas, el aire se llenaba de risas, lágrimas y, sobre todo, de un entendimiento renovado. Julia se sentía más fuerte, más empoderada. Había aprendido que su voz tenía poder y que al hablar podía crear un espacio seguro para los demás. Clara, por su parte, comenzó a explorar su propia identidad fuera de la relación con Christopher y Julia. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en su amistad que había descuidado sus propios intereses. Con el apoyo de Julia, comenzó a retomar viejas pasiones, como la pintura, que había dejado de lado. Al expresar sus emociones a través del arte, Clara encontró una nueva forma de conectarse con sus amigos y consigo misma. Su confianza creció y comenzó a sentirse menos como una competidora y más como una aliada. Christopher, que había estado atrapado en un torbellino de culpa y confusión, encontró en las conversaciones abiertas un espacio donde podía compartir su dolor sin temor al juicio. Poco a poco, comenzó a entender que no estaba solo en sus luchas. Su relación con Clara se transformó. Ya no era una fuente de rivalidad, sino un vínculo de apoyo mutuo. Juntos, comenzaron a explorar lo que significaba realmente ser amigos, sin las cargas del pasado. Christopher aprendió a valorar la amistad que tenía con Julia, entendiendo que su amor no era una amenaza, sino una fuente de fortaleza. Mientras los días se convertían en semanas, Julia reflexionó sobre su propio viaje. Había llegado a comprender que el amor y la amistad requerían trabajo continuo y que no había que temer a la vulnerabilidad. En lugar de ver sus emociones como una debilidad, las abrazó como una parte esencial de su humanidad. Se sentía más segura de sí misma y su capacidad de empatizar con los demás había crecido exponencialmente. Había aprendido que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de abrirse a los demás y en la disposición de escuchar. Una tarde, mientras Julia miraba por la ventana, observó cómo el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores vibrantes. Se sintió llena de gratitud por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de haber enfrentado sus miedos. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Habría desafíos y momentos de duda, pero también sabía que contaba con Clara y Christopher, y que juntos podían superar cualquier obstáculo. El impacto de sus decisiones se extendió más allá de ellos tres. A medida que Julia se volvía más abierta y vulnerable, comenzó a inspirar a otros en su círculo. Sus amigos y familiares notaron el cambio en su dinámica y empezaron a adoptar un enfoque similar en sus propias relaciones. La honestidad y la comunicación se convirtieron en pilares en su grupo, y la comunidad que los rodeaba comenzó a transformarse en un espacio más inclusivo y solidario. En un momento de profunda contemplación, Julia comprendió que el verdadero poder de su experiencia radicaba en la capacidad de sanar no solo a sí misma, sino también a quienes la rodeaban. En su búsqueda de conexión, había desafiado las normas establecidas sobre la vulnerabilidad y la competencia, mostrando que era posible crear lazos significativos basados en la confianza y el amor. Esta transformación no solo era personal, sino que resonaba en un contexto más amplio. La relación entre los tres se volvió un ejemplo de superación y resiliencia. Julia celebró su crecimiento y el de sus amigos, reconociendo que cada uno había pasado por un proceso de autoexploración y redescubrimiento. La amistad, que había sido puesta a prueba, ahora brillaba con una luz renovada, más fuerte y más rica que antes. Mientras se preparaban para dar un nuevo paso en sus vidas, Julia se sintió lista para lo que viniera. Habían enfrentado sus miedos, y aunque el futuro era incierto, sabían que estaban mejor equipados para manejarlo. La promesa de nuevas experiencias, de seguir creciendo juntos y de afrontar los desafíos que la vida les presentara, llenaba sus corazones de esperanza. El viaje había sido largo y lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos había aprendido a levantarse después de caer.
Julia, Clara y Christopher se habían convertido en un trío indestructible, y su amistad había evolucionado hacia un lugar de respeto y apoyo incondicional. Con cada paso que daban, estaban tejiendo una red de amor y solidaridad que no solo los unía a ellos, sino que también alentaba a otros a buscar sus propias conexiones auténticas. El sol finalmente se ocultó, dejando un resplandor dorado en la habitación. Julia sonrió, lista para enfrentar el mundo con un corazón más abierto y una mente más clara. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, era el hilo que unía sus vidas, y que juntos podían enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La atmósfera en la habitación se había transformado de un campo de batalla emocional a un refugio de vulnerabilidad compartida. A medida que las palabras fluyeron entre Julia, Clara y Christopher, cada uno se dio cuenta de que había un camino por delante, uno que no estaban obligados a recorrer solos. La conversación, aunque intensa, había sido liberadora, y la conexión que habían forjado era palpable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de crecimiento. Julia, al enfrentar su miedo de perder a sus amigos, se dio cuenta de que la honestidad y la vulnerabilidad eran sus mejores aliadas. Comenzó a buscar momentos de conexión genuina con Clara y Christopher, organizando reuniones semanales donde podían hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. En estas charlas, el aire se llenaba de risas, lágrimas y, sobre todo, de un entendimiento renovado. Julia se sentía más fuerte, más empoderada. Había aprendido que su voz tenía poder y que al hablar podía crear un espacio seguro para los demás. Clara, por su parte, comenzó a explorar su propia identidad fuera de la relación con Christopher y Julia. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en su amistad que había descuidado sus propios intereses. Con el apoyo de Julia, comenzó a retomar viejas pasiones, como la pintura, que había dejado de lado. Al expresar sus emociones a través del arte, Clara encontró una nueva forma de conectarse con sus amigos y consigo misma. Su confianza creció y comenzó a sentirse menos como una competidora y más como una aliada. Christopher, que había estado atrapado en un torbellino de culpa y confusión, encontró en las conversaciones abiertas un espacio donde podía compartir su dolor sin temor al juicio. Poco a poco, comenzó a entender que no estaba solo en sus luchas. Su relación con Clara se transformó. Ya no era una fuente de rivalidad, sino un vínculo de apoyo mutuo. Juntos, comenzaron a explorar lo que significaba realmente ser amigos, sin las cargas del pasado. Christopher aprendió a valorar la amistad que tenía con Julia, entendiendo que su amor no era una amenaza, sino una fuente de fortaleza. Mientras los días se convertían en semanas, Julia reflexionó sobre su propio viaje. Había llegado a comprender que el amor y la amistad requerían trabajo continuo y que no había que temer a la vulnerabilidad. En lugar de ver sus emociones como una debilidad, las abrazó como una parte esencial de su humanidad. Se sentía más segura de sí misma, y su capacidad de empatizar con los demás había crecido exponencialmente. Había aprendido que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de abrirse a los demás y en la disposición de escuchar. Una tarde, mientras Julia miraba por la ventana, observó cómo el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores vibrantes. Se sintió llena de gratitud por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de haber enfrentado sus miedos. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Habría desafíos y momentos de duda, pero también sabía que contaba con Clara y Christopher, y que juntos podían superar cualquier obstáculo. El impacto de sus decisiones se extendió más allá de ellos tres. A medida que Julia se volvía más abierta y vulnerable, comenzó a inspirar a otros en su círculo. Sus amigos y familiares notaron el cambio en su dinámica y empezaron a adoptar un enfoque similar en sus propias relaciones. La honestidad y la comunicación se convirtieron en pilares en su grupo, y la comunidad que los rodeaba comenzó a transformarse en un espacio más inclusivo y solidario. En un momento de profunda contemplación, Julia comprendió que el verdadero poder de su experiencia radicaba en la capacidad de sanar no solo a sí misma, sino también a quienes la rodeaban. En su búsqueda de conexión, había desafiado las normas establecidas sobre la vulnerabilidad y la competencia.
mostrando que era posible crear lazos significativos basados en la confianza y el amor. Esta transformación no solo era personal, sino que resonaba en un contexto más amplio. La relación entre los tres se volvió un ejemplo de superación y resiliencia. Julia celebró su crecimiento y el de sus amigos, reconociendo que cada uno había pasado por un proceso de autoexploración y redescubrimiento. La amistad, que había sido puesta a prueba, ahora brillaba con una luz renovada, más fuerte y más rica que antes. Mientras se preparaban para dar un nuevo paso en sus vidas, Julia se sintió lista para lo que viniera. Habían enfrentado sus miedos, y aunque el futuro era incierto, sabían que estaban mejor equipados para manejarlo. La promesa de nuevas experiencias, de seguir creciendo juntos y de afrontar los desafíos que la vida les presentara, llenaba sus corazones de esperanza. El viaje había sido largo y lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos había aprendido a levantarse después de caer. Julia, Clara y Christopher se habían convertido en un trío indestructible, y su amistad había evolucionado hacia un lugar de respeto y apoyo incondicional. Con cada paso que daban, estaban tejiendo una red de amor y solidaridad que no solo los unía a ellos, sino que también alentaba a otros a buscar sus propias conexiones auténticas. El sol finalmente se ocultó, dejando un resplandor dorado en la habitación. Julia sonrió, lista para enfrentar el mundo con un corazón más abierto y una mente más clara. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, era el hilo que unía sus vidas y que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía su vida. Julia comenzó a planificar un viaje que siempre había soñado hacer, una exploración de lugares donde el arte y la cultura florecían. Clara, con sus pinceles en mano, se inscribió en una clase de pintura para profundizar en su pasión, mientras que Christopher decidió voluntariamente asistir a un refugio local, buscando formas de retribuir a la comunidad que tanto le había dado. Sus caminos se entrelazaban, y cada nuevo paso era una celebración de la vida y la amistad. Las risas resonaban en sus encuentros, y las conversaciones se volvían más profundas y significativas. Julia, al mirar a sus amigos, se dio cuenta de que habían construido algo increíblemente hermoso a partir de la vulnerabilidad y la honestidad. El relato de sus vidas se convirtió en un testimonio de la importancia de la conexión emocional genuina. Julia entendió que su viaje no solo había transformado su propia vida, sino que también había influido en la de quienes los rodeaban. Había un poder en la autenticidad, en abrazar las imperfecciones y en encontrar la fortaleza en la unión. Y así, mientras el ciclo de la vida continuaba, Julia, Clara y Christopher se adentraron en un futuro lleno de posibilidades. Sabían que enfrentarían desafíos, pero estaban preparados para abordarlos con la confianza que habían cultivado. La amistad floreció, no solo como un refugio, sino como un faro de esperanza que irradiaba hacia quienes los rodeaban. La historia de su viaje resonaba, invitando a otros a reflexionar sobre sus propias conexiones y luchas. En cada rincón de su comunidad había un eco de su valentía y autenticidad, recordando a todos que, aunque el camino esté lleno de obstáculos, el amor y la amistad pueden iluminar incluso los días más oscuros. Al final, Julia comprendió que la vida estaba destinada a ser vivida plenamente, con todos sus altibajos. Al mirar a sus amigos, se sintió llena de una profunda satisfacción. Habían creado un espacio donde la vulnerabilidad era un regalo, donde el amor no se sentía como una carga, sino como una liberación. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, Julia se sintió lista para cualquier aventura que la vida le deparara. La historia de Julia, Clara y Christopher no solo cerró un capítulo, sino que abrió la puerta a un nuevo comienzo. Era un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la conexión humana y que al abrazar quienes somos y al apoyar a los demás, podemos construir un mundo más lleno de amor y comprensión. Así, el viaje continuó, lleno de luz, amor y la promesa de un futuro vibrante. La vida, con todas sus sorpresas, estaba esperando. Y Julia,
Ahora más que nunca, estaba lista para abrazarla.